Terminé modificando, enchulando este hormiguero. Enchúlame el hormiguero. Y pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya les voy a enseñar. Buenas amigos, tenía tiempo sin grabar videito, así que hoy vamos a hacer como una actualización de mis hormigas, cómo van todas mis colonias. Hay bastantes novedades, así que comencemos. Primero les quiero enseñar cómo modifiqué el hormiguero de Quillans. Esto es literalmente enchúlame el hormiguero XD. Primero le colocamos esta basecita a la tapa para poderla levantar. Y cambiamos el sistema de humedad a un sistema de evaporación. Con un Dremel corté este pedacito por acá y pues la base blanca le hice ese hueco para colocarle un frasquito. El frasquito es como más o menos como este, donde tengo los tenebrios con los que voy a alimentar ahora mismo a mis hormigas. Lo que hice fue ponerlo por debajo, le coloqué esa mallita que es una como estas, que las compré por Amazon. Y básicamente pues un sistema de evaporación. Entonces vamos a ver si ahora funciona mejor este hormiguero. Así es como se vería por debajo. Y le coloqué esos corchos para que quede alto. Por el tema de la luz le puse como ese cartoncito para cubrir el pote de plástico, porque es transparente y les va a caer luz a las hormigas. Yo creo que más adelante lo voy a pintar. Y también modifiqué aquí, le abrí un agujero para colocar una manguera y poder hacer la mudanza tranquilamente, dejar el tubo de esta forma y ya pues ellas vendrán y se mudarán. Básicamente esa es la enchulada del hormiguero, quedó así. Ah, bueno, también la tapita de esta roja le puse un cartón porque he visto por allí y me he dado cuenta que esta placa roja no cubre totalmente la luz. Y las hormigas se estresan, que es lo que pasó con la colonia que había aquí. Que por cierto, ¿qué pasó con esa colonia? Pues aquí la tenemos amigos. Había puesto este tubo de ensayo en la cajita de forrajeo porque había hecho mucho calor y no dio abasto el sistema de humedad. Y justamente por eso fue que cambié el sistema de humedad de este hormiguero. Y pues ellas se mudaron solitas al tubo de ensayo. Y pues por acá las tenemos. Ahí parece que todo va bien por ahora. La reina con las obreritas que quedaron. Ahí están, la prole, creo que hay una que está como, no, están todas bien. Ahí está la prole, la reina y las 4. Ah, mire, o sea, antes habían 4 en los shorts que subí, habían solamente 4, ya se despertó otra, está despertando justamente. Y pues bueno, allí las alimenté. Y pues nada amigos, ¿qué vamos a hacer? Pues tenerlas en el tubito de ensayo, que crezcan un poquito más. Y vamos a intentar con una colonia distinta en este hormiguero, porque la verdad es que quiero aprovecharlo y pues vamos a probar el sistema de humedad a ver qué tal. Por otro lado, aquí tenemos la mini colonia de Solenopsis geminata, que han hecho un desastre. En los shorts también mostré que la colonia pues no se ha querido mudar, pero hizo algo muy interesante. Aquí tenemos la colonia principal. Aquí se ven algunas soldados con la reina y la cantidad de prole, pero lo que hicieron fue crear una colonia satélite en esta parte. Ya un momento, antes solamente habían ocupado la salita que está esta de acá, la que está pegada al algodón, pero miren, ya se están mudando más. En cualquier momento se mudan por completo a ese tubo de ensayo por el tema de la humedad, así que toca tener un poquito de paciencia. Y pues como vemos, la reina todavía está por este lado, así que hay que esperar. Por acá tenemos la otra, pero esta sí hizo algo interesante que no me gustó mucho. Y es que tomaron este tubo de ensayo como depósito y está completamente lleno de basura, de comida. Estos son puros restos de tenebrio. Entonces lo que hicieron fue ponerlo de este lado y el agua se empezó a manchar. Pero no se quisieron mudar realmente. O no sé si este método de mudanza no está funcionando muy bien, que digamos. Por acá está la colonia. Creo que ya empezaron a nacer algunos soldados. Por ahí deberían verse algunos soldados. Pero todo va bien. Aquí vemos que hay un montón de prole. Están intentando abrir un hueco en el tubo, en el algodón, pero pues es que ya no queda agua. Y nada amigos, aquí están. Voy a alimentarlas, voy a empezar. Hoy va a ser un video más o menos larguito, porque vamos a ver todas las colonias cómo van. Las que no estoy enseñando es porque se me murieron, pero igual les voy a ir contando qué fue lo que pasó con cada una de las hormigas, de las reinas que capturamos. Y bueno, continuemos. Por otra parte, se me había acabado el agua con azúcar que les estaba dando, así que hice esta mezcla de azúcar morena con propóleo. Vamos a ver qué tal, si les gusta. Ah, bueno, ya están empezando, parece que sí les está gustando. Ahí están pegaditas algunas. Eso me preocupaba un poquito, pero no, ahí están. Ya están llegando, si les está gustando, entonces nada. Si les gusta a estas, que estas casi no comen azúcar, les va a gustar a las demás, estoy seguro. Aquí tenemos la otra colonia que decidí separarla un momento del tubo de ensayo, porque pues miren cómo han hecho este hueco acá buscando la humedad, increíble. Miren lo que les decía, esto lo llenaron de puros residuos de tenebrio, o sea, y el agua se empezó a manchar. Entonces voy a tener que cambiar la técnica con ellas.
Aquí quedaron algunas obreras, voy a intentar salvarlas, sacarlas y meterlas acá, pero va a estar complicado. Miren esto, amigos. Los números ganan siempre. Por acá tenemos la ectatoma que habíamos salvado hace ya algunos meses. Y pues va bastante bien, ya tiene 3 obreras, un montón de pupas y larvas, así que va súper bien. Ya más adelante pues le buscaremos el pelito que quedó ahí en el algodón, le buscaremos una colonia o vamos a ver qué se hace con ellas. Porque pues ya tengo una colonia grande que por cierto la voy a enseñar a continuación de esta. Aquí tenemos una obrera de la colonia grande de ectatoma que está súper agresiva porque la estaba molestando. Y pues la colonia va bien, eso sí, el yeso se ensucia mucho, moraleja, hay que estar pendientes con eso. Vamos a hacer una limpieza y les enseño cómo van por dentro. Y tenemos a la reina con su montoncito de huevos que va bastante lenta porque esta generación que está saliendo ahora son las hormigas grandes, como ven. Ya son un poco más grandes las obreras, ya se han muerto las primeras nurses. Y pues ahora las hormigas que están naciendo, mira, está toda alerta la reina. Las hormigas que están naciendo son las grandes, las que son casi del tamaño de la reina. No hay muchas, aquí está la luz como molestando un poco. Pero pues la colonia va bien, no he visto todavía que se formen las primeras larvas. Me imagino que estas tardan mucho más. Aquí se alcanza a ver que hay algún huevecillo que está como más grande ya. Pero es un poco difícil de enfocar. Pero de resto están bien. O sea, he tenido complicaciones con la humedad y este hormiguero. No lo recomiendo. Me tocó poner ese tubo de ensayo allí para que vayan tomando agua. Y pues estar muy pendiente de la humedad aquí abajo para que todo fluya. Pero bueno, ya están aquí y hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Ya las alimentamos y bueno, vamos con la siguiente. Tengo rato sin enseñarla. La Camponotus bugnioni, aquí está. Esta reina sigue alada, no se ha quitado las alas, no ha querido, no ha puesto, así que nunca estuvo fecundada. Pero pues la novedad, amigos, es que no se me ha muerto, XD. O sea, la reina no se me ha muerto. Ustedes saben que a mí esta especie se me muere muy fácil. Pues este sistema funciona con caja de forrajeo. Mi problema era el tema de la alta humedad dentro del tubo de ensayo, pero aquí vemos que la reina está viva, tiene todo este tiempo, la he estado alimentando y pues la voy a cuidar hasta sus últimos momentos porque pues nada, no la puedo liberar ya, sería una maldad soltarla por ahí, eso es prácticamente dejarla a merced de la naturaleza. Pues nada, amigos, ya aprendimos, cuando capturemos alguna que esté fecundada, probablemente si aplicamos este mismo método tengamos éxito. Y pues bueno, continuemos. Por acá tenemos la Odontomachus o Odontomachus, le dicen en algún lado. A mí me gusta decirle Odontomachus. No veo huevecillos tampoco, no se ha quitado las alas tampoco. Pero lo mismo, amigos, la seguiremos cuidando, alimentándola. Le puse fibra de coco porque es lo que tenía. No quería hacer eso de la tierra y tal, y hervir la tierra y no sé qué y tal, el cuento. Pero bueno, nada, al principio me pareció ver unos huevecillos, pero probablemente no está fecundada. Entonces aquí la tenemos, está bien, la he estado alimentando, pero pues parece que no habrá colonia de Odontomachus próximamente. Por cierto, me da risa porque hay gente que me está diciendo que yo las estaba ¿cómo es? Depredando, porque que las capturo, ¿qué tal? ¿Cómo yo voy a ir a capturar hormigas aladas así en un hormiguero? Cuando yo las capturo es porque me las encuentro por allí y pues a mí me gusta atraparlas así, a veces las encuentro aladas y a veces están fecundadas. Es un juego de probabilidades, amigos. Bueno, aquí les voy a presentar una hormiga que tenía desde hace varios meses, como 6 meses. Me ha costado mucho cuidarla hasta que creo que ya logré ponerla en un ambiente que ella se sienta cómoda, porque no es de aquí de Colombia y por eso no la había enseñado. Yo sé que hay mucha gente que les molesta y todo el tema, pero bueno, esto es una cuestión de responsabilidad. Y pues sí, tenemos una Mesor barbarus, amigos, traída, importada directamente desde España. No había tenido éxito con ella. Aquí ya vemos que tiene algunas larvas, entonces parece que esta vez sí voy a tener éxito. Me ha costado mucho ponerla en un ambiente donde ella se sienta cómoda, y la forma que encontré es poniéndola en este tubo de ensayo pequeño y una cajita de forrajeo, porque me pasaba lo mismo que con las Camponotus, se asfixiaba, y por suerte esta hormiga no se me murió. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va con ella. Así va por el momento. Ya hay algunas larvitas que se están empezando a formar. Vamos a ver cómo nos va con la reina. Ella decidió tapar la entrada con algodón y pues por el momento todo parece que va bien, así que los estaré informando. Por acá tenemos la cajita de la muerte, y la cajita de la muerte está casi que vacía,
porque se me han muerto todas las Camponotus pequeñas, amigos, todas, no sobrevivió ninguna. Aquí está la Dorimimes Insanos del sorteo, que ya tiene ganador, pero pues no la he podido enviar, no me ha dado la dirección. Esta es una Linepitema que capturé hace ya algún tiempecillo. Yo creo que no está fecundada, amigos. De hecho, todos los huevos que ha puesto se los ha comido. Aquí se alcanza a ver los restos. Tiene una puesta por allí como regada, pero bueno, toca tenerle paciencia. Vamos con la siguiente. Crematogaster crinosa. No ha puesto huevos. Pues nada, ya saben cómo es. Crematogaster abstinens. Se ve muy bonita. Esto tiene buena pinta. Esta hormiga es lenta. Ya tenemos una colonia así. Mira, aquí vemos las alas que se las quitó. Todo pinta muy bien. Así que sí, esta hormiguita parece que se ganó la salida de la cajita de la muerte. No la había visto bien, pero todo nice. Por acá tenemos otra Crematogaster crinosa, que hay algo bastante curioso, que el halcón está como manchado de rojo allí. No veo huevos, no veo puesta, así que nada, seguirla cuidando. Y esta es una captura de hace algunos días, que la puse así normalita. Literal, no he tenido mucha suerte capturando reinas, no hay puesta tampoco. La conseguí así solita, son de esas hormigas que hacen vuelos esporádicos. También es una Crematogaster crinosa, pero parece que no. Igual sabemos que ya son súper lentas. La abstinence duró como 2 meses para poner huevos, imagínense, como 1 mes y medio más o menos. Entonces hay que darles tiempo. Malas noticias, esta era la hormiguita del sorteo, la otra que faltaba por enviar. Ya mandé la Solenopsis, pero esta era la Dorimimes Insanos. Ahí vemos la puesta de huevos, pero la reina se murió. Así que vamos a hacer algo con la personita, porque todavía no tengo la dirección para entregar. No me la han pasado. Así que le vamos a entregar esta colonia que tengo por allí nueva, que está bastante avanzada. Pues nada, salió beneficiado. Pues obviamente no voy a decir ganaste, pero tu hormiga se murió. Y pues aquí la vemos. Va súper bien. Vamos a alimentar por acá. Vamos a tratar de alimentarlas. Estas ya están intentando escapar. Hay incluso muchas más de las que habían cuando yo mudé mi colonia, la que me tocó sacar del hormiguero. Pero bueno, ya con esta separación y el agua que tiene, porque tiene bastante agua, el algodón se ve sano, no hay mucho hongo, aunque ellas son un poquito sucias. Puede aguantar. Aquí vemos que va como la mitad del agua, así que aquí le quedan, yo le calculo que unos 3 meses más de vida dentro del tubo de ensayo. Bueno, como pude, alimenté la geminata, la segunda colonia. Y vemos que les encanta el agua con azúcar. Ahí están comiendo 2 pedacitos de tenebrio. Creo que no va a ser suficiente, tengo que ponerles más tenebrio, porque es que son demasiadas hormiguitas. Aquí se alcanzan a ver que están como hibernando. Es que hay demasiadas. De hecho ya hay un soldado por allí, ahí se alcanza a ver la reina. Y pues muchísima prole, amigos. Entonces quedaron algunas apresadas ahí en el tubo, ahí se alcanza a ver. Pero es que es muy difícil, es muy difícil. Aquí como pude les metí un tenebrio. Siguen alimentándose. Y pues nada, amigos, definitivamente voy a tener que comprar otra caja de forrajeo para ellas, porque no, es muy difícil, muy complicado. Este método con el conector no funcionó muy bien. Me fue muy bien conectándolas mejor a caja de forrajeo, por lo menos para esta especie, ¿no? Es una hormiga bastante chévere de ver, la verdad. Mira, aquí está la reina. Y la cantidad de prole es muy llamativo. Decidí quitar el conector. La verdad es que esta mudanza la considero como fallida. Las alimenté como pude, con una manguerita. Quedó esta conexión así con la manguerita, porque ya hay demasiadas hormigas. Y bueno, por lo menos con esta manguerita algo puedo hacer. La colonia está bastante grande. Aquí se alcanza, ya salieron muchas a atacar. Hay algunos soldados, la reina. Este conector, pues bueno, será volver a intentar con otras colonias, pero la verdad es que no me fue bien con él. De hecho estoy mirando que no haya quedado ninguna hormiga por dentro. Hubieron algunas bajas, no lo voy a negar, pero pues era necesario, porque no se pudo hacer la mudanza. Voy a ver si alguien me la quiere cambiar esta colonia, porque es que ya tengo una colonia grande y esta la veo que está exponencial. Si alguien quiere esta colonia, pues me puede escribir por mi grupo de Telegram. Tiene que estar en Colombia y pues yo se la envío sin problema. Entonces cualquier cosita por ahí en el grupo de Telegram, en la descripción, podríamos hacer algún intercambio si lo desean, por una colonia que no sé, unas Camponotus. Y pues nada, amigos,
Esta mudanza cancelada, mire cómo están aquí pegadas al azúcar. Pero bueno, nada, continuemos. Por acá tenemos mi Feidole, que yo la estaba identificando como biconstricta, pero por allí en los comentarios me dijeron que no era biconstricta, sino que era plebécula, creo. Sí, Feidole plebécula. Pues yo sigo creyendo que es biconstricta por el tema de la ubicación, porque la biconstricta son de aquí de Norte de Santander. Pero pues siempre estoy abierto a correcciones. Aquí podemos ver la prole. No han salido todavía las primeras soldados. Aquí están haciendo la gomitación. Vamos a alimentarlas. Estas no son tan limpias como la geminata. Y pues por acá tenemos la otra reina que pues está poniendo sus huevecillos. Pero ustedes saben que cada una tiene sus tiempos, ¿no? Pero nada, aquí vemos que hizo su montoncito. Hay que dejarla quieta. Ya tiene varios meses. Esta la capturamos en enero, imagínense. Y todavía está así. Y pues esta otra también la capturamos. Esta la capturamos en febrero. Y pues ya va mucho más avanzada. Entonces nada, vamos a alimentarlas y continuemos. Por acá tengo otra Feidole biconstricta o barra plebécula, que no ha querido avanzar. La tengo ya de hace rato también. A veces pone, a veces no pone. Ahí están sus huevecillos. Hay que tenerle paciencia. Voy mirando y bueno, tengo 3 y solamente una ya tiene mini colonia. Por acá hay una geminata que se me murió y vemos que tiene hongo. Entonces, nada, son cosas que pasan. Pero bueno, ya tengo colonias de geminata. Tengo otras por ahí que están muy avanzadas, ya la van a ver. Por acá tenemos 2 hectatomas más que cayeron a mi casa hace un tiempo. No recuerdo si hice video, probablemente lo vieron. Esta tiene ya bastantes huevos y aquella pues tiene su montoncito pequeño. Estas fueron capturadas hace poco y pues las salvé porque mi gato se las iba a comer. Entonces nada, tengo estas 2 también que bueno, me tiene tranquilo es que es una especie que tarda mucho. Entonces tengo tiempo para ver qué puedo hacer con ellas, si se las puedo regalar a alguien. Pero era eso o que mi gato se las comiera, entonces preferí capturarlas. Una vista por acá a la caja de tortura 3000, que también tengo varias todavía avanzando. Estas otras que son las que acabamos de ver. Y pues bueno, vamos a echar una mirada. Esta Dorimimes insanos la capturé hace un buen rato y vemos que tiene ya una larvita, así que va bastante bien. Fecha 17 de febrero. Entonces bueno, seguimos. Por acá tenemos otra, pero esta tiene hongo, amigos. Aquí se puede ver cómo está enferma esta reina. Hay que tener cuidado. Esta había puesto huevos, pero mira, ya están muriendo los huevos. Se están empezando a llenar de hongos. Esta reina va a morir, así que la voy a poner aparte. Aquí tenemos otra Dorimirmes insanos del 17 de febrero de la misma captura. Y miren cómo va esta, para que se den cuenta la diferencia de las reinas. No todas avanzan de la misma forma. La otra apenas estaba poniendo huevos y esta, mire, ya tiene pequeñas obreritas. Esto es lo chévere de poner el foamy, porque uno deja esa parte oscura y pues ellas se esconden. Entonces da tiempo de coger un bichito de estos y limpiar. Bueno, ellas están empezando a curiosear por ahí, pero uno lo que hace es mojarlo un poco. Mire, ellas se esconden, ellas buscan la protección de su nido mientras uno va limpiando. Es bueno mantener la higiene de las hormiguitas porque ellas pues están encerradas, ¿no? Entonces se acumula mucho mugre. Y listo, alimento fresco, con tripita y todo. Y la reina, bueno, aquí están un poquito nerviosas, pero bueno, continuemos. Por acá tenemos la otra Insanus del mismo día. Ese día capturé muchas, lo sé. También tiene obreritas, pero aquí hay un poquito de hongo. Hay que tener cuidado acá porque está suspicious. Por acá tenemos otra mini colonia de geminata que ya las acabo de alimentar. Estas es las que les comentaba, que es que tengo otras que están avanzadas y miren cómo está esto. Esta es una prueba que estaba haciendo dentro de un tubo de ensayo grande, colocando varias cámaras, porque la verdad es que tenerlas en tubo de ensayo pequeños, ellas crecen muy rápido y es complicado. Y pues el tubito está nuevo, como se pueden dar cuenta. De hecho le hice esta abertura con los huequitos que le estoy haciendo últimamente para poder refiliar, a ver cuánto tiempo las puedo tener dentro de este tubo de ensayo. Todo se ve muy bien. Y pues bueno, por eso les comento que tengo varias colonias. Entonces bueno, poco a poco vamos a ver quién las quiere, qué se puede hacer con ellas. Por acá tenemos 3 Crematogaster más. Son Crematogaster crinosa, de las cuales una ya tiene buena prole acá. Tiene unas pupitas, ya se van a convertir en pupitas. Esta de acá tiene huevos, no sé si se alcanzan a ver acá, pero tiene algunos huevecillos. Esta se quitó las alas y por ahí se alcanzan a ver pegadas al algodón, eso está very nice. Y esta de acá abajo pues todavía nada, hay que tenerles paciencia. Entonces bueno, yo capturo varias por lo mismo,
Y bueno, vamos a alimentarlas, una gotita de agua con azúcar que tiene propóleo ahora y continuamos. Por acá tenemos 2 geminata más y miren cómo está esto, el mismo método de las cámaras. Y pues amigos, definitivamente el problema que yo tenía con la geminata antes era el tema de la agorafobia, y pues ya con esta solución, que es colocar este cosito verde allí, miren cómo se siente mejor. Esto tiene mucha humedad. Esta geminata no recuerdo hace cuánto las capturé. Aquí tenemos la otra que simplemente está con su prole, pero va súper bien. Y aquí tenemos 2 geminata más, amigos, capturadas el 18 de febrero. Con prole, bueno, con huevecillos. Aquí esta nos ha quitado las alas y esta de acá tiene su montoncito por acá. Ya se van a empezar a nacer, en cualquier momento nacen. Y pues nada amigos, lo mismo, por eso les comentaba, ya tengo muchas. Estas eran las últimas capturas que quería hacer para probar lo de la agorafobia y lo de los tubos de ensayo pequeños, porque definitivamente no recomiendo usar tubos de ensayo grandes a menos que los separen en secciones como he hecho, como les enseñé con este cosito verde, porque es complicado la agorafobia en esta, por lo menos en esta especie. Y por último, estas colonias que tengo ya hace casi un año, amigos, que es una Crematogaster abstinens. Por aquí la podemos ver, que me preocupa mucho porque hay demasiado hongo. Y esta que es la otra Dorymirmes insanus, la otra colonia, la que era la hermanita de la que tocó sacar, está muy llena de prole. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esta todavía la voy a mantener un poquito más acá. Todavía le queda agua al tubo de ensayo, le queda un poquitico, mientras hago un hormiguero. Y quiero intentar mudar al hormiguero modificado estas Crematogaster, a ver si se mudan. Ahí está, ya limpiamos lo que se pudo y esta colonia se ve bastante bien. Me veo tentado a intentar pasar esta colonia al hormiguero, pero la verdad, amigos, es que me preocupa bastante las Crematogaster, que las tengo desde hace bastante y quiero probar a ver si ellas echan para adelante en ese hormiguero, que hay mucha prole, pero quiero esperar un poco más. Ya sabemos que todavía no es el momento para esta especie, por lo menos para ese hormiguero, y vamos con las Crematogaster. Han habido muchas bajas, así que me preocupa el hongo acá. Y pues bueno amigos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar conectar el tubo de ensayo acá y dejarlas quietas, a ver si ellas se mudan, a ver si ellas se quiere mudar a este hormiguero nuevo. Vamos a probar a ver qué tal. Y pues vamos a probar, amigos, porque ya quiero sacarlas de este tubo de ensayo. Ya tienen muchísimo tiempo acá y la verdad es que me preocupa. Incluso miren cómo tiene hongo ese pedazo de tenerio que metieron allí. Y eso sí, las Crematogaster son algo sucias, pero bueno, nada, hay que aprender a vivir con eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a sacar esta goma acá, que yo hice este agujero. Vamos a ponérselo al tubo de ensayo y lo voy a conectar y ya volvemos. Bueno, pues listo, fue más fácil de lo esperado. Voy a ponerles en la cajita de forrajeo un poquito de agua con azúcar y tal. Y vamos a ver si algunas obreras empiezan a explorar. Lo dejé con ese grado de inclinación para que ellas se vean forzadas a moverse. Las voy a dejar expuestas a la luz. Y uy, aquí un pedazo, mira, aquí hay una pupa. Es que ellos las están sacando, amigos. Entonces, vamos a ver qué hacen. Aquí hay suficiente prole, amigos. No había visto bien. Estaba girando un poquito el tubo de ensayo, pero no, aquí hay suficiente prole. Me estaba un poquito preocupado porque veía muy pocas obreras. Pero yo creo que si ellas deciden mudarse, es probable que esta colonia vaya bien. Por ahora solamente les puse un poquito de esa bolita de algodón con agua con azúcar. Y nada, amigos, les estaré contando. Ya está conectado, ya está todo listo para que se hagan su mudanza. Y pues no voy a dejar grabando en esta ocasión porque eso a veces es contraproducente. Pero les estaré contando cómo avanza esto. Y ya para terminar el video, porque me salió súper largo, les quiero mostrar el próximo proyecto que estoy trabajando en ello. Quería hacerlo para este video, pero pues terminé modificando, enchulando este hormiguero. Enchúlame el hormiguero. Y pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya les voy a enseñar. Hace tiempo yo había comentado que quería hacer un hormiguero dentro de una botella. Y pues ya tengo pensado cómo lo voy a hacer. Aquí tengo esta botella, que por cierto es bastante gruesa y pesada. Y mi intención es quitarle el fondo de alguna forma. Tengo que averiguar. He estado buscando, he intentado, pero todavía no he podido, que es quitarle el fondo a la botella. Y luego con algo de plastilina, que por acá la tengo, ya la tengo lista, hacer el molde, un molde inverso. Luego voltear la botella y llenarlo de yeso.
luego sacar el yeso cuando esté seco, quitar la plastilina y ya va a quedar el hormiguero. El sistema de humedad que quiero hacer es uno parecido al que por evaporación también, con este recipiente y con esta mallita que por aquí la tenemos ya lista y recortada. Y bueno, una cajita de forrajeo que por ahí tengo también unos envases plásticos que voy a utilizar para eso. Pero pues todavía estoy con el tema de solucionar el tema de la botella, de cortarle la base a esta botella o otro tipo de botella, pero esa es la idea. Entonces quería comentarles que próximamente se viene ese proyecto o ese hormiguero, probablemente la próxima vez ya lo habían hecho. Y bueno amigos, eso ha sido todo, video súper largo, actualización completa. Las hormigas que no mostré es porque se me murieron. La Acromyrmex se me murió, empezó a hacer el honguito, pero el tema de la temperatura aquí es súper complicado. La Lindigi se me murió también, que es la de cabecita roja, se me murió. Se me murieron todas las Camponotus, la única Camponotus que tengo viva es la Bugnioni. No he encontrado la Camponotus substitutus, la Tutututus, todavía no me he encontrado ninguna. Hay una colonia en mi casa, pero tengo que esperar que hagan vuelos. Ya sé cómo cuidarlas, pero pues me he contenido de capturar más hormigas, más reinas, porque ya tengo muchas. Tengo muchas geminatas, muchas de todas las que hay aquí cerca. Entonces nada, cada vez que salgo a capturar reinas, pues me he vuelto más selectivo. Ya no estoy capturando tantas como antes, porque ya tengo muchas colonias. Antes yo capturaba muchas geminatas porque se me morían muy seguido, pero como ya las sé cuidar, ahora tengo muchas y ya estoy llegando al punto donde voy a tener que ver qué voy a hacer con ellas, porque obviamente no las voy a liberar así a lo loco. Y pues bueno amigos, eso es todo por ahora. Estaré subiendo más shorts, más videitos acá en el canal. Muchísimas gracias a los que se han suscrito, ya somos casi 600. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo y hasta la próxima.